Si ya viste los episodios anteriores, ya sabes dos cosas importantes. Sabes cómo era el mundo antes de las computadoras y sabes qué piezas tiene un computador. Pero ahora todavía falta entender algo fundamental. ¿Cómo se organiza todo eso? Porque un computador no funciona solo por tener piezas. Funciona porque esas piezas están organizadas de una manera muy específica. Pero incluso antes de eso hay algo más básico. ¿Cómo se representa la información? Porque un computador no entiende números, ni texto, ni imágenes como nosotros. Todo, absolutamente todo, se reduce a dos valores, 0 y 1, bits. Con esos bits se construye todo, números, letras, instrucciones. Y con esos mismos bits el computador realiza operaciones, sumar, comparar, decidir. Ese es el lenguaje real de la máquina. Y entender eso cambia cómo ves todo lo demás. Porque la arquitectura de un computador no solo organiza componentes, organiza cómo esa información se representa, se mueve y se transforma. Ahora sí, con eso claro, podemos hablar de arquitectura de computadores. La arquitectura es, en esencia, la forma en la que está estructurado un computador, cómo se comunican sus componentes y cómo se ejecutan las instrucciones. Pero aquí vale la pena hacer una pausa, porque entender esto hoy es muy distinto a cómo se vivía antes. Con el tiempo se ha hecho completamente normal tener un computador, pero el concepto mismo de computador ha cambiado radicalmente. Hoy llevas en el bolsillo, en tu teléfono, más potencia de la que existía en los primeros computadores personales. Y eso no es una exageración. En mi caso, como estudiante de ingeniería de sistemas, la forma de programar era usando tarjetas perforadas, literalmente. Uno escribía el programa, lo pasaba a tarjetas y luego tenía que hacer fila para usar el único computador disponible para probar si funcionaba. Y si había un error, había que volver a empezar el ciclo. Por eso era crítico hacerlo bien desde el inicio, porque el costo de equivocarse era tiempo, mucho tiempo. Después vinieron los laboratorios con terminales. Ya no eran tarjetas, pero tampoco era tu computador. Eras un usuario conectado a una máquina central. Todavía no existía el concepto de acceso personal. Y es ahí donde aparece algo que cambia todo. El IBM Personal Computer, el computador personal. No solo como concepto técnico, sino como cambio de acceso. Porque por primera vez el computador empieza a llegar a las manos de las personas. Aunque con una limitante importante, el costo. No todo el mundo podía tener uno. En mi caso, mi primer computador fue un Intel 286. No recuerdo exactamente la memoria, pero sí recuerdo perfectamente lo que significaba. Mis padres hicieron un esfuerzo enorme para dármelo. Y además venía con una impresora Epson de matriz de puntos de 120 columnas. Y con eso hacía magia. Porque en ese momento, eso era acceso real a capacidad de cómputo. Hoy eso puede parecer mínimo, pero en ese contexto era todo. Y eso te cambia la perspectiva. Porque te das cuenta de algo muy importante. Lo que hoy es normal, antes era extraordinario. Y todo eso ha sido posible gracias a cómo ha evolucionado la arquitectura de computadores. Ahora sí, volvamos al punto técnico. Un computador no se entiende como una sola cosa. Se entiende como un sistema en niveles. En el nivel más bajo está el hardware, la CPU, la memoria, los dispositivos. Encima está la microarquitectura, cómo internamente el procesador ejecuta instrucciones. Luego está la ISA, el lenguaje que entiende el procesador. Después, el sistema operativo, que administra todo. Y finalmente, las aplicaciones, que es lo que tú usas todos los días. Cada nivel tiene una función específica y cada nivel abstrae la complejidad del anterior. Eso es lo que hace posible que hoy puedas usar tecnología sin entender electrónica. Y eso mismo es lo que permitió la evolución. Porque la arquitectura del PC introdujo algo clave, modularidad. Puedes cambiar componentes, puedes mejorar capacidades y puedes mantener compatibilidad. Esa idea sigue vigente hoy, pero ahora la arquitectura ha evolucionado aún más. Hoy no hablamos solo de una CPU, hablamos de múltiples núcleos trabajando en paralelo. No hablamos solo de una computadora física, hablamos de máquinas virtuales. No hablamos solo de tu computadora, hablamos de sistemas distribuidos en la nube. Y en muchos casos, incluso procesamiento en el borde, cerca de donde se generan los datos. Y aquí viene lo más interesante. Hoy llevas en el bolsillo un dispositivo que tiene más capacidad de cómputo que la que se utilizó para misiones como la del Apolo 11.
Eso no es solo evolución tecnológica, es evolución de arquitectura. Entender esto cambia completamente cómo ves la tecnología, porque deja de ser una caja mágica y pasa a ser un sistema diseñado por capas, optimizado para manejar complejidad. Y eso es exactamente lo que hace posible todo lo que usamos hoy.